Bien, vamos a comenzar con nuestra primera unidad, que es Introducción a la Econometría. En primer lugar, vamos a definir que la econometría significa medición económica. Y la econometría como medición económica tiene tres vertientes. Uno, lo que son las estadísticas. Otro, lo que son las matemáticas. Y finalmente, lo que es la teoría económica. ¿Eh? Para ello, algo que se utiliza en la econometría es lo que se conoce como los modelos de regresión. Modelos de regresión lineal. ¿Qué significa modelo de regresión lineal? Significa análisis de dependencia. Dentro de estos modelos de regresión lineal tenemos dos tipos de análisis de dependencia, un análisis simple y un análisis múltiple. ¿Qué significa un análisis de regresión lineal simple? Significa de que solamente tenemos una variable dependiente que está en función de una sola variable explicativa. Y por otra parte, si hablamos de un análisis de regresión lineal múltiple, tenemos una variable dependiente que está en función de una, dos o más o k variables explicativas. Vamos a ver que para poder hacer análisis de regresión existen tres tipos de datos estadísticos. Existen lo que se llaman datos de corte transversal. Existen lo que son datos de series de tiempo. Y existen lo que son los datos de panel. ¿A qué se refieren datos de corte transversal? Se refieren a datos que son tomados en un momento del tiempo. Por ejemplo, una encuesta, un censo. Obviamente, cuando hablamos de datos de series de tiempo, hablamos de aquellos que son tomados en alguna frecuencia regular de tiempo, ¿no? Sea diaria, semanal, mensual, trimestral o, por ejemplo, anual. Y si hablamos de datos de corte transversal, hablamos de la combinación de corte transversal
y series de tiempo. Vamos a ver ahora cuáles son los elementos que forman parte de un modelo econométrico. Tenemos en primer lugar, acá vamos a el corte transversal, vamos a denotar con el subíndice sub i. El series de tiempo vamos a denotar con el subíndice sub t. Y los datos de panel con el subíndice sub i y sub t. ¿Okay? ¿Cuáles son? Vamos a ver, por ejemplo, un modelo de corte transversal. Tenemos una variable dependiente, la cual está en función de un intercepto, en función de una pendiente, si tenemos otra variable explicativa, la vamos a llamar x2 sub i, y en función de un término de error. Entonces, cuando hablamos de un modelo econométrico, hablamos de una variable dependiente, hablamos de variables independientes, o también llamadas variables explicativas. Hablamos de un término de error. Este término de error también se llama término de perturbación estocástica. Donde alfa beta y delta corresponden a parámetros estimados. De hecho, acá la variable dependiente que está con circunflejo significa variable dependiente estimada, ¿no? Y aquí tenemos algunos términos que básicamente vienen de lo que es una función lineal, que representa alfa. Alfa representa el intercepto, o también llamado constante, que representa beta. Beta representa la pendiente. ¿La pendiente de quién? Del cambio de y dado un cambio de x1, pero manteniendo constante x2, que representa delta. También representa una pendiente. ¿Qué es una pendiente? Es el cambio de y dado un cambio de x2, pero manteniendo constante x1, ¿no? Básicamente, en un modelo econométrico tenemos en resumen lo que es una variable dependiente, lo que es
una variable explicativa, dos o más variables explicativas y un término de error. Esto es lo que se conoce como un modelo econométrico de corte transversal. ¿Cómo sería un modelo econométrico de series de tiempo? Este le vamos a llamar inciso A, modelo econométrico de corte transversal. Vamos a llamar modelo B, modelo econométrico de series de tiempo. Básicamente vamos a tener en vez de denotar con el subíndice I, vamos a denotar con el subíndice T, donde vamos a tener un parámetro estimado, alfa, un parámetro beta. Ahora, en vez de hablar de corte transversal, vamos a hablar del tiempo. Delta x2t y un término de error o un término de perturbación estocástica. Esto es un modelo econométrico de series de tiempo dada observaciones en el tiempo. Y vamos a mencionar C, un modelo econométrico de datos de panel. Para hablar de un modelo econométrico de series con datos de panel, vamos a decir que Y corresponde a observaciones de corte transversal y unidades en el tiempo. Alfa más beta, hay una variable explicativa que está medida por unidades de corte transversal y en el tiempo. Y hay una segunda variable explicativa de igual medida, medida por unidades de corte transversal y en el tiempo. Y finalmente hay un término de error o de perturbación estocástica medida por unidad de corte transversal sub I y por unidades de tiempo T, ¿no? Entonces, en resumen, cuando hablamos de un modelo econométrico, hablamos de una variable dependiente donde pueden haber una, dos o más variables independientes o variables explicativas y un término de error. Algunos ejemplos podemos dar de regresión. Podemos hablar sobre el modelo de consumo keynesiano. ¿Qué nos explica un modelo de consumo keynesiano? Un modelo de consumo keynesiano nos dice que hay una variable dependiente que es el consumo privado.
¿De qué depende el consumo privado? El consumo privado depende de un consumo autónomo. Depende del ingreso disponible y depende de la tasa de interés, ¿no? Este es un modelo de series de tiempo. Y al final tenemos un término de perturbación estocástica. Aquí tenemos el consumo privado, es la variable dependiente, el ingreso disponible y tenemos la tasa de interés. Según la teoría económica, que representa alfa estimado, es un parámetro que significa consumo autónomo, ¿no? Es aquel nivel de consumo que es independiente del ingreso disponible y es independiente de la tasa de interés. Según la teoría económica, esperaríamos que alfa sea mayor que cero. No podemos tener consumo autónomo negativo. ¿Qué representa beta? Beta representa de cuánto aumenta o disminuye el consumo privado dado un incremento en el ingreso disponible y recuerden ustedes manteniendo constante la tasa de interés. ¿Qué nos dice la teoría económica? La teoría económica nos dice que el beta debe estar entre 0 y 1. Y por otra parte, ¿qué nos va a representar delta? Delta nos va a representar una pendiente, ¿no? Nos va a representar cuánto aumenta o disminuye el consumo privado, asumiendo una variación en la tasa de interés y manteniendo constante el ingreso disponible. ¿Qué nos dice la teoría económica? La teoría económica nos dice que delta debe ser menor que cero. En la medida de que suban las tasas de interés, los agentes económicos, las familias, van a estar desincentivadas a consumir porque van a ahorrar. Continuando con este ejemplo, vamos a suponer que el modelo de consumo keynesiano es 100 más 0.70 ingreso disponible menos 0.05 tasa de interés más término de perturbación estocástica. Este es un modelo ya estimado. ¿Cómo interpretamos 100? Básicamente, este valor de 100 es la interpretación de la constante
o del intercepto. ¿Y eso qué va a significar? Va a significar que cuando el ingreso disponible y la tasa de interés de forma conjunta sean iguales a 0, por lo tanto, el consumo privado estimado va a ser de 100 unidades monetarias. Pueden ser, por ejemplo, $100. Un ejemplo, no, $100,000. Unidades monetarias. Por lo tanto, matemáticamente, esto representa la interpretación del intercepto en términos matemáticos. ¿Cómo interpretamos beta igual a 0,70? Aquí debemos interpretar como una pendiente, ¿no? En el caso particular de la teoría del consumo keynesiano, este beta se interpreta como la propensión marginal al consumo. ¿Qué significa eso? Significa que por cada, por ejemplo, $1 que incrementa el ingreso disponible, por cada variación de $1, lo que sucede es que el consumo privado se va a incrementar en $0.70. Y desde luego, ceteris paribus. Esto significa manteniendo constante la tasa de interés. ¿Cómo interpretamos el parámetro de 0.05? De igual manera, tenemos que interpretar como una pendiente. En este caso, lo que va a suceder, por ejemplo, la tasa de interés usualmente está medida en porcentajes. Y esto significa que por cada variación, por ejemplo, del 1% en la tasa de interés, lo que va a suceder es que la variación en el consumo, aquí vamos a omitir esto, ¿ok? Por cada variación, por ejemplo, de 1 unidad o del 1% en la tasa de interés, lo que va a pasar es que el consumo privado va a disminuir en 0.05 unidades.
¿no? Y esto, desde luego, ceteris paribus, es decir, manteniendo constante el ingreso disponible. En otras palabras, el intercepto, este parámetro estimado, intercepto, lo interpretamos matemáticamente como una constante que es independiente del ingreso disponible e independiente de la tasa de interés. Este parámetro de acá, que es una pendiente, interpretamos cómo cambia el consumo privado frente al ingreso disponible, manteniendo constante la tasa de interés. Y este valor de acá, interpretamos la pendiente, ¿no? Es decir, cómo cambia el consumo frente a la tasa de interés, manteniendo constante el ingreso disponible. Podemos poner otro ejemplo. A las finanzas. Vamos a suponer dos variables. La variable R, que es retorno financiero. Podemos trabajar también con series de tiempo. Y la variable sigma, que es riesgo. Acuérdense que en finanzas el riesgo se mide por la desviación estándar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el modelo econométrico? Un modelo de regresión lineal simple, donde el retorno financiero está en función del riesgo. En este caso, riesgo financiero, retorno financiero se mide en porcentaje. El riesgo se mide en desviación estándar. ¿Cuál es la hipótesis? La hipótesis es a mayor riesgo, mayor retorno o mayor rendimiento, ¿no? Por lo tanto, para que se cumpla esta hipótesis, a mayor riesgo, mayor retorno, mayor rendimiento, el parámetro beta debe ser mayor que 0. Vamos a suponer que en el modelo econométrico tenemos que el retorno es igual a 8 más 0.5 sigma epsilon. ¿Qué nos va a representar esto de acá? Nos va a representar una tasa libre de riesgo.
¿Cómo interpretamos? La interpretación de de un intercepto, ¿no? ¿Qué sucede si el riesgo es igual a 0? Si el riesgo es igual a 0, vamos a tener un retorno promedio esperado de 8%. ¿Y cómo interpretamos este valor de acá? Beta esto es alfa igual a 8, ¿no? Si el riesgo es 0, el retorno esperado va a ser del 8%, beta igual a 0.5, significa de que si el riesgo se incrementa, por ejemplo, en una desviación estándar, lo que va a suceder es que el retorno esperado tendría que aumentar en 0.5%. Y finalmente vamos a aplicar un ejemplo a la comercialización. Esto es lo que se conoce como un modelo de venta. Vamos a suponer que tenemos una variable dependiente. A esta variable dependiente le vamos a llamar ventas. ¿Ya? Va a ser la variable dependiente, la cual está medida en miles de dólares. Vamos a tener una variable independiente que le vamos a llamar gasto en publicidad. Esta es una variable explicativa, es una variable independiente, medida en miles de dólares. Esta puede ser la variable Y, esta puede ser la variable X1, y vamos a hablar de una segunda variable explicativa. Vamos a llamar personal de venta. Es una variable independiente medida en número de vendedores. Entonces, nuestro modelo econométrico, tenemos la variable dependiente, que es ventas, igual a alfa, más beta, publicidad, o gasto en publicidad, más delta, número de vendedores, más un término de perturbación estocástica. ¿No? Vamos a suponer que el parámetro de ventas es igual a, por ejemplo, el parámetro alfa es igual a 5000
el parámetro beta es igual a 0.9 y el parámetro delta es igual a 1500. ¿Sí? Entonces, ¿qué representaría, por ejemplo, si este valor alfa fuera igual a 5000? La interpretación de intercepto, ¿no? Significaría que si la publicidad y si el número de vendedores es igual a 0 de forma conjunta, por lo tanto, las ventas estimadas serían en $5000, un ejemplo, mes, ¿no? ¿Qué representaría este parámetro de beta? Si fuera igual a 0.90, significaría de que si la publicidad aumenta en $1, por lo tanto, las ventas aumentarán en $0.90 y aquí manteniendo constante el número de vendedores. ¿Y qué representa este parámetro delta de 1500? Significa de que si el número de vendedores, si incrementamos el número de vendedores en una unidad, es decir, por cada vendedor adicional, las ventas se van a incrementar en $1500, por ejemplo, mes. Y esto también significa manteniendo constante el gasto en publicidad. Bien, entonces, haciendo un resumen de esta sesión introductoria, cuando hablamos de econometría, hablamos de medición económica, hablamos de estadística, hablamos de matemáticas, hablamos de teoría económica. La econometría se basa en modelos de regresión lineal, que es un análisis de dependencia, que puede ser simple, con una sola variable explicativa, o puede ser múltiple con dos o más variables explicativas. Tenemos datos de corte transversal, tenemos datos estadísticos de series de tiempo y tenemos datos de panel. En nuestro curso de econometría básica vamos a ver lo que son datos de corte transversal, vamos a ver datos de series de tiempo. Por restricciones de tiempo, lastimosamente, no vamos a poder ver lo que son datos de panel. Esto da para un curso superior de econometría. Y de igual manera, cuando vemos en modelos de regresión o análisis de dependencia, tenemos una variable dependiente, tenemos una o más variables explicativas, también tenemos un término de error o término de perturbación estocástica, tenemos parámetros estimados a través de métodos estadísticos, econométricos, alfa, beta, delta. Podemos tener más parámetros en función de la cantidad de variables explicativas. Usualmente la constante se interpreta matemáticamente como el intercepto, que es aquel valor de la variable dependiente, asumiendo que las variables explicativas son iguales a 0. Y por otra parte, tenemos también la interpretación de lo que son las pendientes.
Hemos puesto 3 ejemplos, un ejemplo aplicado a la economía, modelo de consumo keynesiano, un ejemplo aplicado a las finanzas, la relación riesgo y retorno financiero, y un ejemplo aplicado a la comercialización, donde tenemos las ventas en función